Bienvenidos a Factor Energético. Estamos con Tonatú Martínez y Alonso Romero, miembros del equipo de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la Muy bien, invitación. muchas gracias por la invitación. Pues bien, pues estamos con el tema queremos hablar de las propuestas de la candidata Claudia Sheinbaum en materia del sector energético. Entonces, pues si entrando en materia, digamos, ¿cuáles son los puntos clave de este modelo, del sector energético de Claudia Sheinbaum? Y se habla mucho de continuidad de este gobierno, pero quizás también tenga sus matices, ¿no? Sin duda que habrá que haber algunas cuestiones. Entonces, si podemos empezar por ahí, por favor. Claro, voy a tomar la palabra primero. La parte del eslogan de campaña es continuidad con cambio. Eso implica, evidentemente, mantener el fortalecimiento de las empresas productivas. Lo que hemos visto y atestiguado durante este sexenio, estos casi 6 años ya, es que se dio un cambio en la visión en cómo se manejaban Pemex y CFE. Se buscó, por un lado, fortalecerlas en términos operativos y mejorar su situación financiera. El plan de la doctora considera importante mantener esta dinámica de fortalecimiento de las empresas productivas para caminar a una transición energética acelerada, justa, soberana y sostenible. Esto que implica que en los siguientes 6 años estaríamos viendo un incremento de las energías renovables, las energías limpias, para hablar de su concepción más amplia, y en donde el Estado va a participar de manera activa también en su desarrollo. Esto es importante porque Pemex, por ejemplo, tiene capacidades importantes en términos, por ejemplo, de capital humano para la parte de geotermia y también ya experiencia en la parte de hidrógeno. Entonces, se va a empezar a generar también ahí sinergias entre la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos para que puedan explotar estas materias primas o estos bienes, estos insumos, perdón, y podamos generar más energía por un lado. Eso es algo muy importante. Estamos hablando también de electromovilidad social. La doctora demostró en su sexenio, bueno, no su sexenio, en los años que estuvo al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que tiene planes importantes y que implementó estrategias de política pública en términos de movilidad. Está el cablebús, ya como un hecho. Está la mejora en el transporte público en general. Y es algo que quiere llevar ella a nivel nacional. Es decir, ella quiere exportar ciertos modelos exitosos que se han visto en términos de lo de la Ciudad de México a otras partes de la República. Si quieres, Alonso, continúa con otra parte para complementar. Sí, la principal diferencia que se tiene, digamos, entre el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y el proyecto que presenta la oposición es sin duda la participación de las empresas estatales en el sector. ¿Qué fortaleza deben de tener, no? Y en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, pues se trata de que las empresas estatales se entiendan como una herramienta de política pública a través de la cual se pueden llevar a cabo estos programas, ¿no? Estamos hablando de un programa se le conoce como paquete social de energía, pero que tiene un enfoque de atacar el tema de la pobreza energética. Dentro de este paquete social de la energía se contemplan temas de mantener subsidios a tarifas eléctricas, no permitir que incrementen más allá de la inflación, no permitir que la gasolina incremente más allá de la inflación. También eso va muy de la mano del fortalecimiento de la parte de la refinación y la autosuficiencia para las gasolinas y combustibles líquidos en México. También estamos viendo el tema de la sustitución de los fogones de leña por estufas eficientes. Estamos viendo el tema de calentadores solares, de impulsar la generación distribuida, de ir hacia la generación distribuida comunitaria. Em, digamos eso en el aspecto social, ¿no? Pero también se está planteando sinergias entre las empresas estatales. Una de ellas puede ser el tema de explorar la geotermia. Pemex tiene toda la capacidad,
y el conocimiento en exploración de pozos, perforación de pozos, y eso, digamos, se traslada, si no al 100%, de una manera muy importante al tema de exploración de geotermia. Y del lado contrario, lo que estamos viendo también es Pemex utiliza mucho hidrógeno en sus procesos, que de una manera muy complementaria con CFE podrían entrar en sinergias de producción de hidrógeno verde por parte de CFE y dárselo a Pemex para que lo utilicen en sus procesos. También se plantea un tema muy importante que es el tema de la eficiencia energética. Hay que meterle más ahí al tema de la eficiencia energética, porque hoy en día tenemos muchas normas en México, pero que son las famosas NOM MX, que no son obligatorias, están a buena voluntad y habría que hacer algunas, pasarlas a NOM ya obligatorias. Otras NOMs que tenemos, habrá que hacerlas más estrictas. Y un ejemplo de algo que se ha mencionado es la posibilidad de hacer una norma de eficiencia para motores de combustión interna que ayude a paliar todos esos efectos de este desperdicio, ¿no? Entre comillas, de energía. Entonces, por un lado, se tienen acciones que atacan el tema de la demanda, como es el tema de la eficiencia energética, y por el otro, y por el otro lado, atendemos temas de mantener una oferta estable de hidrocarburos. Se ha hablado de una plataforma petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, no más, no menos, y sobre de eso ir construyendo. Y un punto muy importante es que se retome la petroquímica. Em, Eso ha sido fundamental, lo ha mencionado en muchas ocasiones. El tema de los fertilizantes es un tema clave para fortalecer la soberanía alimentaria y viene de la mano justamente de toda esta parte de capacidad petroquímica que pueda llegar a tener Pemex, que pueda llegar a desarrollar o rescatar de lo que tenemos. Y una cosa que sí quisiera hacer mucho énfasis es que, digo, ahorita estamos hablando del plan en materia energética, pero el plan de nación es un plan integral que no ve las cosas de manera aislada, ¿no? O sea, hablamos de energía, pero también se contemplan no solo energía, sino los desarrollos, por ejemplo, inmobiliarios que se necesitan, la cantidad de agua que se necesita, todo eso enfocado a un desarrollo económico sostenible y que sea acelerado en el tiempo. Bien. Bueno, pues, digamos, partiendo un poco del planteamiento general, me gustaría ir yendo por particularidades. En el tema de la transición energética, como ustedes dicen, está pues, el tema de las energías renovables, los techos solares, reducción de la intensidad, la eficiencia energética. Ahí, por ejemplo, ¿cuánto el gobierno y cuánto el sector privado? Porque sin duda que pues se necesita inversión, ¿no? Y bueno, también me llama la atención y hablan, dicen que en la propuesta, bueno, incluso en el texto que aparece en el portal de la candidata, habla de que va a bajar en la propuesta dice bajar el costo de gas y la luz. Un objetivo que, pues, digamos, lo veo, pues, de esos objetivos complicados, ¿no? Que van a bajar los costos. Entonces, en este tema de la transición energética, ¿hasta dónde el gobierno y hasta dónde el sector privado? Bueno, la doctora ha sido también muy clara en distintos mítines y en distintas entrevistas, de seguir el mandato, por así llamarlo, presidencial actual, en donde hay un 54, se pretende que tengan en términos del mercado energético eléctrico la CFE un 54% en la generación y un 46% la industria privada, la IP. La doctora ha sido enfática al decir que va con esta propuesta del presidente. eh, y esto tiene su origen o su relación en el hecho de la soberanía energética. Para nosotros es muy importante mantener una participación importante de las empresas públicas o de las empresas productivas del Estado con esta distribución. Es una meta, como mencionaba Alonso ayer,
Es una meta, esta relación 54-46. Y en términos del abatimiento de los costos, una de las propuestas que se están haciendo, de las ideas que se tienen, es a través de la modernización de distintas eh, fábricas, perdón, de distintos, de la industria en general, se podrían reducir los costos. Entonces, a eso algún momento trasladarlo al consumidor se presume posible en el mediano plazo. Sí, nada más agregando un poco es, por ejemplo, el tema del gas LP, durante este sexenio se implementó un programa que desde mi punto de vista fue exitoso, que es el tema del control de precios que hubo, ¿no? Sabemos, lo dijo la COFECE, que dentro de las 294 regiones, si no me equivoco, que hay de distribución de gas LP, 290 no tienen condiciones de competencia efectiva. Y ahí, pues es un sector, la distribución final de gas LP es un sector donde el Estado no está, casi no existe, ¿no? A partir de este sexenio inició el tema del gas bienestar, muy localizado, muy focalizado, eh, pero a nivel nacional, pues el Estado en la distribución de gas LP no está y no hay competencia efectiva. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas, hay que mantener esos programas, hay que crear las condiciones de competencia, ¿no? Y es ahí donde también entra el papel del Estado, ¿no? Vamos a verlo entrando como un competidor que obligue justamente a romper los monopolios, oligopolios regionales y que obligue realmente a un tema de competencia, ¿no? Ese es uno. Eh, este, el otro tema tiene que ver justo con lo que comentaba Tonatiu, que es eh, esta distribución 54-46, efectivamente, son metas de generación que debe tener la comisión. Y pues bueno, en el sector eléctrico, pues la transmisión y la distribución, esa sí se ha mencionado, es un monopolio exclusivo del Estado. Se está planteando que en la parte de generación se abran mecanismos de coinversiones, ¿no? Habrá que explorarlos, evaluarlos. Eso mejor se lo dejo a Tonatiu para que lo comente. Él es el que sabe más de esos temas, de esos mecanismos, pero digamos, cooperación entre la iniciativa privada y las empresas estatales está sobre la mesa en algunos sectores. Y sí ser muy enfáticos que lo que se ha dicho es que se busca que las empresas públicas sean mayoritarias, ¿no? No que sean las únicas, pero que sean mayoritarias. Sí, bueno, digo, ahí comento también un tema, el del tema de los permisos, ¿no? Los privados han estado solicitando permisos y están esperando que se abran por un lado, y por el otro lado incluso hablan de tener una infraestructura lista para entrar, pero dicen no hay permisos, ¿no? Ahí ¿cómo se gestionaría? Aquí para la parte de los permisos y toda la, las nuevas inversiones que se realicen, algo que también ha dejado muy clara la doctora es que se busca fomentar la inversión a través de la planificación. Es decir, centrar las inversiones o el apetito de los inversionistas en proyectos muy claros por parte del gobierno. Eh, si así lo deciden los electores, el 3 de junio la doctora será eh, candidata electa a la presidencia, y ella en sus primeras propuestas, sus primer gran pool de anuncios, al menos para el sector energético, estarán tanto inversiones como acciones del gobierno, tanto en materia legislativa como en normas y otros mecanismos que fomenten la participación energética en la participación de la IP en el desarrollo de la industria eléctrica. Para la parte de la planificación, y a esto que me refiero, a qué voy, va a ser muy importante entender que el Estado va a participar de manera muy activa en enarbolar lo que ha llamado la doctora los polos de desarrollo. Son 10 corredores especializados, en donde se va a necesitar evidentemente la generación, ¿no? de electricidad. Entonces, a partir de estos anuncios, se podrán generar o habilitar estos permisos también
para que la industria participe con las condiciones, claro, que se establezcan en su momento. Muy bien. Bueno, pues digo, Sí, digo, sonaría ya muy repetitivo yo. Es básicamente la planificación. sí. Bueno, pues digamos, voy a adelantar una pregunta que tenía aquí, el tema de los apagones en este caso, ¿no? Hablas de corredores, pero finalmente ahorita hay un tema, el de los apagones. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? Y en este caso, que hay unas zonas donde ahorita hay apagones, ¿y qué se va a hacer al respecto, no? Digo, finalmente es un tema que está ahí y que me gustaría saber ahorita cómo lo tienen evaluado y si tienen algo en plan. Adelante. Eh, bueno, ahí la información oficial que se ha dado a conocer no fue un tema de sobrecarga de las líneas, ¿no? No salió ninguna línea de transmisión de operación, ni tampoco alguna línea de distribución, ni ninguna subestación, nada de eso. Entonces no fue un tema de las líneas generales, ni de transmisión, ni de distribución, ni de transformadores, ni subestaciones, ¿no? Entonces, lo que se ha comentado por parte del SENACE de manera pública es que parece ser que hubo una secuencia de salidas no programadas que ya quedó normalizada y resuelta para estos días. Entonces se espera que sea un tema únicamente de una situación especial no prevista, donde salieron varias máquinas de funcionamiento que no se tenían previstos y que a futuro eso se normalice, ¿no? Repito, lo que podemos destacar de esto es que no fue un tema de las redes de transmisión y distribución, ¿no? Fue un tema de una salida de las plantas no programada que lo que ocasionó este tema, ¿no? Entonces, no pareciera ser un tema estructural del sistema eléctrico nacional, pero repito, eso es con información que ha dado a conocer el SENACE y pues esto tendrá que evaluarse más adelante. Ok. Bien, digo, y aprovechando que estamos hablando del tema de las capacidades, el nearshoring, pues hay inversión por la relocalización de empresas. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo lo tienen diagnosticado? ¿Cuál es la matriz energética que se necesita? ¿Y cuánto se necesitaría invertir? Sin duda que hay por ahí nuevas empresas y bueno, pues me gustaría saber cómo lo tienen diagnosticado y qué se necesita. Pues bien, la parte de relocalización y de economía regional la está llevando la coordinadora Altagracia Gómez. Claro, a la mesa han salido y han surgido preguntas de este tipo cuando vamos a foros y demás con la industria. El doctor ha mencionado, el doctor Jorge Islas, quien es el encargado pues, del eje de transición energética, ha mencionado que han comentado cifras desde los 15,000 millones de dólares hasta los 30,000 millones de dólares. Algo que tenemos que tener muy claro es que el desarrollo de la industria energética en los siguientes años se va a llevar a través de buscar el menor impacto a la deuda pública. Es decir, buscar una serie de mecanismos que nos ayuden a generar inversiones, pero siempre tratando de mantener el ratio económico deuda PIB en un nivel como lo tenemos hasta ahorita, el 50%. Eso implicaría entonces que las futuras inversiones que se realicen en el sector energético por parte del Estado encontrarán mecanismos junto con Afores, banca comercial, instrumentos de la bolsa, para poder desarrollar distintas inversiones. Tenemos el caso, por ejemplo, de Iberdrola, ¿no? Ustedes lo conocen bien. En el caso de Iberdrola, hubo el Fonadín, ¿no? Realizó una aportación importante del 51%, tiene las acciones de un instrumento, ¿no? De un SPAC. Y la banca comercial tiene el otro 49%, ¿no? La banca comercial saldrá en algún momento en el corto plazo, de hecho ya, de esa operación, de ese capital, de ese instrumento, y entrará otro participante. En este tipo de estructuras no hubo endeudamiento público
y el Estado, porque así fue, a lo mejor no el sistema, eso así es, ¿no? El sistema no se benefició en términos netos, pero el Estado incrementó la capacidad de generación. Entonces, sí estamos viendo esquemas de este tipo para buscar aumentar la capacidad. Y algo muy importante sobre la planificación. No podemos seguir apostando, como de hecho lo hizo el presidente de esta forma, siempre al norte, ¿no? Estamos buscando que las inversiones que el nearshoring traiga bajen al sur también del país, donde de hecho los recursos naturales son más abundantes que en el norte. Nosotros tenemos un problema de agua muy fuerte y las empresas intensivas en esta materia prima pues tienen que reajustar también sus planes de inversión a donde el insumo sea más abundante. En ese sentido, lo que estamos viendo es que gracias a los polos de desarrollo que son los que se plantean en los 100 puntos de la doctora, se pueda generar a través de esos puntos industria y el nearshoring venga también ahí. Y también hay que decirlo, lo que realizó el presidente en la parte del interoceánico va a ser fundamental también para atraer inversión extranjera hacia el sur. Sí, no, sin duda ahí, oye, ¿cuál va a ser la guía de su plan? Porque, bueno, digo, pues el SENACE tiene sus planes, la CENER incluso hay un documento guía para ese tipo de, ¿cuál va a ser su guía, para los planes o el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo va a ser esa gestión? Sí, sin duda los planes energéticos, digamos, a partir de la reforma del 2013, se pulverizan, ¿no? Se hacen varios documentos, la CFE tiene uno, SENACE tiene otro, CENER tiene otro. Lo que es interesante es que ninguno de los tres son de manera sistémica, ¿no? Pero además la planeación que hace CENER queda como sujeta a ser indicativa, pierde todo el valor de obligatoriedad. Em, no se ha definido exactamente, digamos, qué documento y quién lo va a emitir, ¿no? Eso es un tema que hay que evaluar y posteriormente se definirá. Pero lo que sí te puedo decir es que o sea, el plan como tal de nación contempla todo esto, ¿no? Digamos, no se va a hacer una expansión del sistema energético nada más por hacerla, sino va a ser una expansión del sistema energético, tanto gasoductos como líneas de transmisión, capacidad de generación, enfocada y dirigida a em, cubrir primero la demanda que se espera que sea el crecimiento normal, ¿no? Un 3% anual, pero también dirigida a estos polos de desarrollo que cuando lleguen ahí la inversión haya las capacidades energéticas para hacerlo, ¿no? Y son principalmente esos dos energéticos. Gas natural, que se requiere para la industria, ¿no? Por eso también ya se está terminando todo el tema de la expansión del Mayacán en el sur, la conexión con el Marino, la conexión con el Cistrangás, ¿no? Para llevar ese gas natural allá. Y también la expansión de las líneas de transmisión que se tiene que dar no puede ser una expansión totalmente desordenada, ¿no? Volvemos a lo mismo. El orden en la expansión del sistema eléctrico garantiza, uno, justamente que todos los proyectos que se hagan se puedan conectar y contribuyan, ¿no? De que no nos pase que se construyó un proyecto y como no había línea de transmisión cerca, pues ahí se queda, ¿no? Porque sale más caro construir la línea que lo que salió el proyecto. Y dos, nos garantiza que los inversionistas tengan la certidumbre de que si el gobierno está diciendo, bueno, a ver, este va a ser un polo de desarrollo de cualquier industria, hacia allá va a ir la infraestructura eléctrica para cubrir esas necesidades, ¿no? No al revés, no que primero se hagan los polos y entonces se estén haciendo parches, ¿no? Digamos, expandirlo de manera ordenada y lógica, que al final es una expansión de menor costo, y esto viene muy de la mano de una planificación también regionalizada. Se tiene pensado también hacer una planificación con los estados, con inclusive los municipios, para ir generando toda la infraestructura necesaria para el nearshoring, el desarrollo regional, que dentro de esa infraestructura es generación eléctrica, gas natural, ¿no? Y todo lo demás que se requiera de agua, vivienda, ¿no? Pero en caso energético, así se tiene pensada la expansión del sistema, ¿no? No que
el sistema vaya a donde ya están, sino al revés, ¿no? Que vayan a donde ya está el sistema. Sí, bueno, ahí entrarían comunicaciones y también entraría recursos humanos, ¿no? Bien capacitados, de alguna manera para cubrir las necesidades. Bien, pues miren, me gustaría pasar al bloque de las empresas, productivas del Estado. Ya ustedes comentaron un poco. Y bueno, pues aquí el cuestionamiento sería que pues los recursos públicos son escasos, ¿no? Incluso para el arranque del gobierno, pues, pues el presupuesto no está tan holgado, digamos, ¿no? Entonces, pues cómo va a ser ese fortalecimiento de empresas, por un lado, y si se espera una transformación estructural. Ya nos adentraron algo, pero bueno, podemos empezar con eso. Y bueno, también Pablo tiene algunos comentarios al respecto y unos cuestionamientos, por favor. Sí, bueno, hay que recordar acá. ¿Va Pablo primero? Ok. Nada más para complementar la pregunta y darles el espacio, porque creo que este es el tema estrella, y recordarle a nuestra audiencia que estamos platicando con Tonatiuh Martínez y Alonso Romero, quienes son parte del equipo de temas energéticos de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues sobre todo creo que Tonatiuh, Alonso nos han dado un panorama de cómo son los temas energéticos que está viendo Claudia Sheinbaum y su equipo, y creo que uno de los temas que pues está en el radar y que pues está en el foco de la discusión es que al parecer hay dos enfoques de la manera de ver cómo se va a desarrollar las empresas productivas del Estado. Por un lado, hay una visión del bloque de oposición, vamos a llamarle así, donde ellos quieren pues hacer una reestructura de Pemex, hacer un nuevo modelo de negocios, concentrarse en la exploración, bajarle prácticamente a la refinación, hacer todo un esquema nuevo fiscal para Pemex. Entiendo bien por lo que ustedes nos han comentado, pues aquí el esquema que está viendo la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo es que tengamos dos empresas del Estado muy sólidas, obviamente encabezadas por Pemex y CFE, y que a partir de ahí se genere todo un ecosistema donde podrían haber empresas privadas, pero que obviamente se mantenga la proporción que ustedes nos señalaron. Creo que queda claro muy bien los dos modelos que se están planteando. Ahora, las inquietudes que creo que hay en el radar para muchos de nuestros lectores, radioescuchas y personas que nos siguen, es Pemex tiene una deuda muy grande, es una de las empresas más endeudadas en el mundo. Tenemos el problema de que pues se requiere un gran gasto de inversión para mantener infraestructura, generar nuevos proyectos. Se ha terminado el modelo de extracción en aguas someras y ahora tenemos que tener pues mayor tecnología, y esa tecnología es más costosa, generalmente es en asociaciones, y entonces ahí es donde pareciera ser que un Estado que pues tiene tantos compromisos y con muy poquito espacio fiscal, y como bien ustedes decían, intentar que realmente no se transfieran los incrementos de costos a los consumidores, pues las cuentas parecen no cuadrar. Y entonces, pues un poco la pregunta concreta, Alonso y Tonatiuh, sería ¿cómo generar ese ecosistema que ustedes están generando cuando pues van a tener el primer desafío, que es la deuda de Pemex, y que vienen vencimientos importantes en el mediano plazo? Y por el otro lado, ¿cómo están pensando la estructura fiscal de Pemex y CFE? Es decir, ¿qué papel va a tomar el IEPS y el esquema tributario que va a tener? Entonces, pues yo diría que esas son las dos preguntas que podríamos pensar. Si una empresa no tiene capacidad de generación de ingresos, pues difícilmente va a poder cumplir todas las metas y todo lo que ustedes nos señalaron. Entonces, ¿cómo van a resolver el darle un respiro a Pemex en la vía de los ingresos, tanto pues en resolver el tema de la deuda y la carga fiscal, Alonso y Tonatiuh? Sí. Bueno, es cierto que el equipo de la candidata Gálvez ha dicho que ellos tienen un nuevo modelo de negocio, ¿no? Pero creo que hace falta solo ver al equipo que la conforma, este grupo de expertos que está con ella, para notar que son personas que de hecho destruyeron a Pemex, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de José Ángel Gurría, que Alonso lo citó ayer en un programa en Televisión Nacional que tuvo la gran idea de cobrarle a Pemex el 70% de sus ingresos por años.
No hay ninguna empresa en el mundo que pague el 70% de los ingresos. No estoy refiriéndome a las utilidades antes de impuestos. Estoy hablando del 70% de los ingresos, es el DUC, ¿no? El derecho de utilidad compartida. Bueno, eso lo hizo este personaje porque había una política que también ustedes conocen muy bien de condonación de impuestos a grandes contribuyentes. Entonces condonaban impuestos a grandes contribuyentes y por otro lado saqueaban a Pemex, a los ingresos de Pemex. A tal grado que cuando comenzó a generar utilidades negativas, ¿no? Pérdida neta, lo que hacían era endeudarla más para poder sacar vía deuda los ingresos que necesitaban para el presupuesto público. Estamos hablando de que en 12 años, ya llevamos 2 años en Pemex con utilidades, ¿no es cierto? Pero 12 años previos, ¿no? Y fueron más, creo que fueron 14 años, con pérdidas pero después de impuestos, porque en realidad Pemex es una empresa rentable si uno ve el EBITDA de la empresa. Si tú analizas el EBITDA de la empresa, es una empresa sumamente rentable. ¿Dónde la sangran? Pues en la parte de los impuestos. Estamos hablando de que este gobierno bajó el DUC del 70%, que es algo criminal, ninguna empresa lo pagaría, al 30%. Ahí hubo un reacomodo fiscal muy importante, en donde se le dejó a la empresa, se le alivió, se le aligeró la carga fiscal a la que tenía que responder a más de la mitad, ¿no? Ese es un primer cambio muy importante. Nuestra economía está petrolizada, sí, lo estuvo en una proporción mucho mayor hace algunas décadas, y fue precisamente en eso en lo que descansaron los distintos gobiernos, desde mi punto de vista. Ahora, hay una recomposición muy importante que inició este gobierno. Ustedes saben también que se han ingresado vía aportaciones de capital alrededor de 870,000 millones de pesos del gobierno a Pemex, ¿no es cierto? El 45% de esto se fue al Sistema Nacional de Refinación, a Deer Park y a construir Dos Bocas. ¿De qué estamos hablando? De que lo que hizo el gobierno federal fue hacer aportaciones de inversión. No fueron aportaciones a tirar el dinero a la basura, a pagar sobresueldos, a gasto corriente, pues, fue a inversión. ¿Qué resultados tenemos gracias a esa inversión importante que hizo del 45% de los 870,000 millones de pesos? Estamos hablando de que redujimos la cantidad de importaciones de gasolina. ¿Qué tan importante es reducir la importación de gasolina? Bueno, al inicio del sexenio, en enero de 2019, estábamos importando el 70% de las gasolinas. Actualmente estamos importando abajo del 30%. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, deja de salir del presupuesto para comprar en el exterior y solventar la demanda de gasolinas que tenemos. El éxito que ha sido Deer Park, eso está reconocido por todos, ¿no es cierto? Por la oposición, por analistas del sector. De hecho, muchos se quejan porque el presidente no compró otras refinerías en su momento cuando había disponibles. Ahorita ya nadie quiere vender refinerías cuando están viendo la situación. En el mundo se están construyendo actualmente más de 25 refinerías, si no mal recuerdo. Entonces, el petróleo y su refinación sigue siendo un negocio muy importante. Sí hay que atender su situación de deuda, como tú dices. De hecho, me parece la deuda bajó 14% desde el inicio del sexenio a actualmente, ¿no? A marzo de 2024. Y de hecho, también hay que decirlo, ¿no? El gobierno de Peña Nieto incrementó la deuda 60%. Estábamos hablando de que nos dejaron una deuda de 2.2 billones de pesos. ¿Qué empresa se endeudó tanto en tan poco tiempo y con tan pobres resultados? Bueno, la recomposición que le dio el presidente Andrés Manuel y su gobierno, la va a continuar la doctora y justo como mencionas, va a honrar la deuda, va a seguir honrando la deuda, porque el otro 55% de los 870,000 millones de pesos que el gobierno ha realizado de aportaciones de capital corresponden justo al pago de la deuda, a esa reducción que se ha hecho de 14%.
Pemex no va a caer en default. Pemex es una empresa muy importante como para que eso suceda. Y claro que el gobierno en turno y el gobierno de la doctora se harán cargo de la deuda que nos heredaron y seguirán refinanciando cuando sea necesario refinanciar. Hacienda está haciendo su trabajo. Hacienda está actuando de manera muy responsable con el tratamiento de la deuda que está teniendo con Pemex y se va a seguir haciendo en el corto plazo. La parte de los, bueno, no, la otra parte de la deuda que es importante es de los proveedores y como ustedes saben, hubo un retraso eh, eh, de algunas semanas y sin embargo los anuncios que ha hecho el propio director es que ya se acordó con los proveedores fechas, ya se han realizado amortizaciones y se seguirá, creo que en agosto es cuando finiquitan por completo la deuda que traigan atrasada con proveedores. Pemex no puede funcionar sin sus proveedores, eso también es una realidad. Y claro que se está atendiendo las obligaciones que se tiene con ellos. ¿Cómo hacerlo? Pues como lo está haciendo. A ver, Pemex, ¿cómo generar este ecosistema, este tratamiento de la deuda? A ver, a Pemex le autorizan el presupuesto, ¿no? Pemex funciona con los ingresos que genera Pemex. No es que la Hacienda le transfiera a Pemex para que Pemex pueda operar. A Pemex le autorizan el presupuesto y con la operativa que tenga todos los días la operación, pues funciona. Y eso también va a ayudar en la medida en que se concluyan las eficiencias que ya se están generando en términos de capacidad instalada para poder aportar al costo de la deuda. Es interesante, Tonatiu, la manera en que nos planteas, porque No se oye, creo que estaba... Sí. Tuve un pequeño problema, me desconecté tantito, pero justamente no escucho muy bien lo que mencionas, eh, Pablo. Pablo. La verdad, sí se me corta mucho cuando hablas. No te escucho nada. Seguramente. Pero bueno, o sea, la pregunta que nos hiciste más o menos la alcancé a escuchar. Ahorita sí ya no te escucho nada, pero vi más o menos lo que contestó Tonatiuh, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que también es importante mencionar que la doctora ha dicho que buscará reestructurar la deuda de Pemex, ¿no? Es un tema que tiene que hacerse y que es ya urgente, reestructurar la deuda de Pemex. Y además también, pues, otro tema relevante es, como lo dijo Tonatiuh, a Pemex le autorizan usar una parte de sus ingresos como presupuesto, lo demás se va a la Hacienda. En ese sexenio lleva 4 billones de pesos aportados, pero además también yo creo que aquí hay que, eh, yo creo que este es un mito sobre cómo tienen que operar las empresas públicas, porque si nosotros vemos cómo se financia el sector privado, cuando se hace cualquier tipo de este tipo de proyectos, en especial en México, y no digo que esté mal que sea así, ¿no? Sino realmente esa es la realidad. Se busca quién ancle el proyecto, que casi siempre es una de las empresas públicas, anclan el proyecto a través de contratos de largo plazo, garantizan la fuente de pago y entonces van y se consigue un crédito específico para el proyecto y se hace lo que se conoce como project finance, ¿no? El mismo proyecto se paga. Lo importante y relevante destacar ahí es que como opera el sector energético desde la parte privada, es que no todo la inversión sale del presupuesto de las empresas, ¿no? Salen de créditos, se buscan, se estructuran en mecanismos financieros y eso yo creo que es algo que hay que explotar todavía más. La garantía soberana que dan los contratos de largo plazo de las empresas estatales es algo que tienen que aprovechar las mismas empresas estatales y buscar justamente mecanismos financieros que permitan tener ese dinero, que no necesariamente tiene que salir el 100% del presupuesto de egresos de la federación, ¿no? Y tampoco tiene que ser, como mencionaba Tonatiuh, un endeudamiento público, ¿no? Hay muchos mecanismos en los cuales se puede hacer este tipo de cosas, joint ventures entre las empresas privadas, públicas, asociaciones, que permiten eso sin tener que buscar justo el dinero que salga del presupuesto público, porque entonces sí estamos hablando de que, bueno, hacer esto le quita esto, ¿no? Pero básicamente se trata de que se utilicen los esquemas que se utilizan en la iniciativa privada
si ya el Estado es quien ancla los proyectos de la iniciativa privada en el sector energético, pues que el Estado ancle también los de la iniciativa, o los de las empresas públicas, y que tengan esa garantía soberana con la que se cuentan. Sí, ahí, Alonso, no sé si ya me escuchas ahí. Ya. Fíjate que es interesante la manera en que lo plantean. Señalaba que Tonatiuh nos dio pues un panorama muy claro de cómo se ha estabilizado a Pemex. Yo le llamaría así, ¿no? En el corto plazo se ha tratado de que pues se pueda tener un piso para empezar a construir, pero ahí es donde esa visión para construir hacia adelante es donde se ve complicada porque, como bien decías, Alonso, pues el espacio fiscal es reducido, ustedes le han dado ese amortiguador que ya nos comentaban, posiblemente el IEPS pues lo han estado utilizando más como un estabilizador para que no se transfiera todo a precios, más que como una cuestión recaudatoria, sino simplemente como un estabilizador en los precios. Y entonces, pues ahí se ve que el espacio también para poder seguir apoyando a grandes apoyos que pues, han representado y cada año más o menos 2% del PIB, el acumulado en fechas recientes ha sido menos del 8-10 del PIB, pues es difícil seguir manteniendo eso. Como bien dices, Alonso, pues podría ser que busquen financiamiento, pero si pensamos que ahorita tenemos políticas monetarias muy restrictivas, tasas altas y que además las nuevas criterios para otorgar financiamiento a empresas tienen que cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pues no es fácil conseguir fondeo porque además está muy competido. Y además hay que recordar que debido al alto endeudamiento que tiene Pemex, la calificación que tiene, pues lo tiene en un grado especulativo que hace que sea pues muy costoso el financiamiento. Entonces, ahora quisiera ir al otro lado de la tijera, Tonatiuh y Alonso, si me lo permiten, es ya estabilizaron a Pemex desde su punto de vista. Ahora, ¿cómo hacer que se alcance esa meta que ustedes decían de 1.8 millones de barriles de producción, cuando se ve que ha costado mucho trabajo y que aguas someras pues ya no hay y que ahora se requiere pues generalmente el modelo pensaría uno de participación privada para poder pues estabilizar y crecer ahora esa producción. Y si pensamos que tenemos que, o bien dicen ustedes, van a seguir participando de manera muy activa en la refinación, pues ese modelo es el que es menos rentable. Digamos, puede ser que nos ahorramos en divisas, pero pues es relativo, porque también nuestra plataforma de exportación ha bajado de crudo. Y ahí es donde pues quisiera seguir profundizando contigo, Tonatiuh y Alonso, ¿dónde podemos ver esa ancla que nos permita ver un Pemex y un CFE sólido, este ecosistema que suena muy bien, pero que pues pareciera ser que sin recursos se vuelve complicado y sobre todo uno donde hemos visto que las plantas de Pemex requieren mantenimiento, donde también tenemos que resolver el problema del huachicoleo, que tenemos el problema de pues la producción baja y si no tenemos productos ahí está el problema que el combustible de transición que han estado utilizando es el gas natural, pero pues ahí también tarde o temprano los precios pues no van a ser tan bajos. Y entonces en ese sentido, pues, ¿dónde podemos ver hacia adelante esa construcción financiera de Pemex? ¿Cómo la están visualizando? Pues entendiendo que ya la lograron estabilizar. Pues hoy hace poco estuvimos con un gran experto de Pemex hace algunos meses, un ingeniero, y nos explicaba justo la parte de la modernización y la tecnificación que han llevado a la gran petrolera del país. Em, Estamos hablando de que, por ejemplo, las plataformas, las grandes plataformas de explotación ya no son gigantescas, incluso son transportables, no sé cuál es el término correcto, pero desarmables, por así llamarlas. Y entonces, Pemex está haciendo uso de este tipo de tecnologías, pues, para ser más eficientes y tanto más eficientes como reducir costos de manera muy importante en toda la parte de la explotación. Ahorita seguramente Alonso nos va a decir correctamente cuáles son los términos, el ingeniero él. Em, pero Pemex está haciendo uso, a lo que quiero decir es que Pemex está haciendo uso de tecnología, de tecnología de punta. Por ejemplo, la parte de la perforación está llegando a niveles donde no había podido llegar antes. ¿Por qué? Porque está haciéndose también de tecnologías más modernas,
está encontrando caminos, sigue en la parte de nuevos yacimientos. Ya sabemos que se acabó Cantarell, o sea, eso nos quedó claro y, por cierto, algunos gobiernos deberían rendir cuentas por lo que hicieron con toda esa riqueza que en su momento tuvo el país, que pues simplemente se desperdició. Pero siguen habiendo grandes trabajos de explotación, de exploración y de producción. La plataforma de 1.8 barriles va a ser muy importante y tiene que ver con todas estas inversiones que realizó el presidente, sí, y que la doctora va a continuar realizando. Ahora, estamos viendo también que la eficiencia en la parte, por ejemplo, del Sistema Nacional de Refinación, de 2019, me parece, de enero de 2019 a marzo de 2024, si no mal recuerdo, mejoró en 30%. Es decir, estamos incrementando la eficiencia en esta parte de la, de la refinación. ¿Para qué? Pues para perder menos, ¿no? Para perder menos, incrementar, si incrementas eficiencias, también vas a disminuir costos, efectivamente, y vas a incrementar tus utilidades. Ahora, las inversiones van a seguir y las inversiones en las empresas productivas van a continuar. El fortalecimiento de las empresas productivas implica eso, implica no dejarlas caer. Se hacía el recuento recientemente en donde se recibió, ¿no?, el Sistema Nacional de Refinación en 38% de su capacidad. Platicaba con Alonso y decía, bueno, ¿qué empresario permitiría que su empresa, necesitando niveles óptimos del 70%, deja caer la capacidad del 38%, sabiendo que eso va a generar daños en el corto, mediano y en el largo plazo? Bueno, así se recibió el Sistema Nacional de Refinación, el 38%. Ahorita está ya el 68% más o menos, el 70%. Entendemos que los estándares internacionales ya son arriba del 70% y el promedio de la OCDE es del 82%, pero hacia ahí estamos caminando. ¿Por qué es importante esto? Porque al final es una empresa que produce. Si tú mejoras los niveles de eficiencia de la producción, evidentemente vas a reducir las pérdidas, los costos, vas a incrementar tus utilidades. Eso va a aliviar y va a permitir que fluya dinero, que tengamos dinero suficiente también para realizar parte de las amortizaciones consecuentes e incluso mejorar la calificación de Pemex. A mí me sorprende cómo se ha mejorado. Nosotros ya dijimos, ¿no? Se mejoró 4 indicadores, ¿no? 2 indicadores financieros claros y 2 indicadores operativos claros. Los que dijimos de deuda, utilidades, el Sistema Nacional de Refinación mejoró y estabilizamos la plataforma de producción y la incrementamos. A pesar de todo eso, a pesar de estar reduciendo su deuda y a pesar de estar mejorando sus indicadores operativos, las calificadoras siguen castigando a Pemex. Sí es por un nivel de deuda elevadísimo, claro, pero está habiendo una recomposición por completo de, eh, de su situación, de su balance. Entonces, esperamos que esto también mejore las calificaciones y con una consecuente impacto, pues, en caso de la necesidad de utilizar refinanciamiento. Y para terminar, Pedro, y pasarte la palabra, ahí nada más sería, bueno, entendemos que hay todo un desafío en la parte financiera, no es fácil y digamos, tendríamos que tener muchos minutos y muchas horas para poder detallar y se entiende que pues ahí está el desafío importante de primero darle ese respiro, ese alivio financiero, fiscal, que hay poquito espacio, que ya le dieron un cachito, pero pues que parece que no resuelve el problema por la parte de la deuda. Pues es un gran tema. Tarde o temprano seguramente tendremos que discutir cómo la federación va a tener que absorber esa deuda porque no hay otra manera de darle ese respiro, pero eso, vuelvo a repetir, eso es un tema que es pues complejo, empezar a ver todo esa estructura. Y como bien decías, aunque han avanzado en algunos pasos, pues las calificadoras lo que evalúan es la capacidad de pago y esa capacidad de pago todavía está muy competitiva en caso de Pemex y creo que eso explica por qué la calificación de la empresa
tiene esos desafíos. Y finalmente, Tonatiuh, me gustaría saber en esa matriz energética, en esa transición que ven a un Pemex y CFE, que si entiendo bien ustedes lo ven como donde se pueden hacer sinergias, como bien decía, se pueden ver que aunque las dos empresas compitan, pues pueden hacer sinergias en algunas áreas y en algunos sectores y que pues sean como un modelo de un eh, duopolio que, vuelvo a repetir, un duopolio competitivo, pues si me permiten la expresión, donde a partir de ahí se genera un ecosistema alrededor de energías limpias, de electromovilidad y de diferentes elementos. Y en ese sentido, Tonatiuh, quisiera saber en esa matriz energética, cómo ven a la energía nuclear, cómo ven al fracking y también cómo están pensando en que pues hoy día nos levantamos a que en Estados Unidos se pusieron aranceles a los productos chinos, particularmente vehículos eléctricos, y había un tema de paneles solares. Y pues bueno, en realidad ese nearshoring que va a llegar, que ustedes tanto han comentado, pues muchas de esas empresas son chinas y cómo podemos evitar que precisamente en la parte energética, pues esas empresas que sabemos que reciben subsidios, pues tarde o temprano, pues nos generen pues un problema de que pues al estar asentadas en México, pues podamos tener algún problema de que son empresas y sectores altamente subsidiados. Y finalmente, pues, ¿cuál sería esa manera de tener esa transición entre combustibles fósiles y esas energías? Porque esa infraestructura va a tardar y pues hoy lo vemos día que el cambio climático nos demanda que la demanda de energía va a estar ahí y pues cuando no se pueda suplir, pues vamos a tener apagones y si no queremos eso, pues los combustibles fósiles tienen que seguir ahí, pero ¿cómo vamos a hacer esa transición? ¿Cuál va a ser ese combustible que nos permita transitar el hidrógeno? ¿Cuál va a ser el gas natural seguir haciendo? Y entonces, pues sé que son varias preguntas, pero te las quería poner así en tándem y en paquete, Tonatiuh y Alonso, para cerrar mi participación y agradecerte pues el detalle y la claridad que han tenido en este punto y que sé que pues no es un tema que esté resuelto, pero que nos permite a nuestros lectores, radioescuchas y personas que nos ven poder entender qué es lo que está viendo el equipo de Claudia Sheinbaum en estos temas. Adelante, Alonso. Sí, mira, sin duda es todo un reto, ¿no? Se entiende los retos que se tienen. Bueno, quisiera hacer primero una precisión. Cuando hablamos de 1.8 millones de barriles diarios de producción petrolera, se está hablando de tanto crudo como condensados, ¿no? Es producción de hidrocarburos líquidos. Es la famosa discusión de si cuentan o no cuentan. Pero en este caso es 1.8 millones de barriles de hidrocarburos líquidos. Eh, Todo el tema de la transición energética, ese ha sido la cuestión que la candidata ha puesto como el sello de su sexenio, ¿no? Y se entiende que pues, se tiene que ir migrando hacia cuestiones de gas natural, se tiene que ir migrando hacia cuestiones, por ejemplo, en el transporte se ha propuesto mucho el uso de vehículos híbridos, normas de eficiencia en las combustiones, eh, electromovilidad social enfocada a transporte público, transporte de carga, transporte de pasajeros entre ciudades, ¿no? Entonces, digamos, todo eso va a ir aminorando la demanda que se va a hacer de combustibles fósiles, pero eso no quiere decir que vamos a demandar menos petróleo, ¿no? Vamos a quemar menos combustibles fósiles, sí, pero lo que tengamos de petróleo y gas lo vamos a utilizar en otros sectores como es la petroquímica. En tema de los yacimientos no convencionales, se ha comentado que no es algo que se esté explorando de manera primordial en este momento. Y lo mismo el tema de la energía nuclear. En el tema de la energía nuclear se mantiene, ¿no? Laguna Verde, eso O sea, nunca ha ¿ustedes estado. ampliarían Laguna Verde o no? No se tiene una respuesta todavía para eso, es algo que se está explorando, conlleva muchas situaciones, pero además también, digamos, la ampliación pues sería por las naturalezas de los proyectos nucleares, probablemente sería un proyecto transeccional, ¿no? Estamos hablando de algo de mediano o largo plazo, pero todavía no hay una definición sobre ese tema y tampoco sobre los yacimientos no convencionales. Eh,
Creo que Las empresas chinas son y la mayoría el de las preguntas, ¿no? nearshoring y los paneles solares, y sobre todo porque también recordemos que Ah, en el claro. caso de la Unión Europea han impuesto pues restricciones a las turbinas eólicas que vienen de China. Entonces, pues esa transición energética, pues no sé si ya tengamos la infraestructura de producción de esos paneles y esas turbinas para la generación, pues que no venga precisamente. Sí, yo creo que todo este tema de las tarifas que se anunciaron el día de ayer, ¿no? Fue 100% para vehículos eléctricos, 50% para paneles solares y 25% para las baterías, pues ponen en una situación complicada, eh, no a México, sino al mundo, ¿no? Que esos son sectores que dominan totalmente los chinos, ¿no? La cadena de valor de los paneles solares tienen cerca del 90% los chinos, lo mismo que las baterías y lo mismo que los vehículos eléctricos. Entonces, digamos que desde un punto de vista del tema de la transición energética puede ser una, una limitante a nivel mundial, sobre todo a nivel de Estados Unidos, que es los que lo van a sentir más, pero también se está viendo una reconfiguración del comercio en el cual son los bloques regionales, ¿no? Entonces, la buena noticia de todo eso es que permitirá en el bloque de Norteamérica establecer cadenas productivas locales que pues, permitan llevar allá, ¿no? Digo, también hay capacidad productiva aquí de paneles solares, no como en China, ¿no? Repito, el China tiene 94 o 95% de toda la cadena de los paneles solares, entonces eso obliga a que en otras regiones pues, se desarrollen, ¿no? En este caso en el bloque regional de Norteamérica. Y también hay que recordar que yo creo que todas estas cuestiones se van a tratar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Revisión, ¿no? Revisión, creo que es el término correcto. Revisión que se lleva a cabo en el 2026, que se pactó desde el inicio. Pues van a ser temas álgidos que van a estar ahí, ¿no? ¿Qué tanto le vamos a dar hacia un lado, hacia el otro? Y pues sí estamos viendo una reconfiguración de bloques económicos, ¿no? A nivel mundial. En el caso de Europa, pues Europa justamente hace eso porque las grandes turbineras, digamos, de energía eólica, pues están en Europa, ¿no? Tienen ahí a Vestas, tienen a Siemens Gamesa, tienen Ørsted, ¿no? Entonces, eso también lo hacen para proteger sus industrias y es lo que estamos viendo. Los bloques están protegiendo sus industrias estratégicas, que así lo consideran. Y bueno, en México, en este caso, los hubs que se tienen pensados son un tema de electromovilidad, ¿no? En el tema de electromovilidad, pues puede ser una gran ventaja competitiva estar pensando en eso y que Estados Unidos haya decidido imponer esas tarifas. Y el tema de electromovilidad va muy de la mano con el tema de las baterías, ¿no? Yo creo que el tema que a nivel mundial queda más restringido es el tema de los paneles solares. Veremos si la industria europea, que fueron los grandes pioneros de eso, puede realmente retomar. En México hay plantas también de producción, de fabricación de paneles solares, pero digamos, se generan siempre este tipo de oportunidades cuando un país toma las acciones y decisiones como las que tomó de ayer Estados Unidos. Pues muchas gracias a Tonatiuh y a Alonso Romero, y le voy a pasar la palabra a Ileana Chávez, que pues iremos tocando algunos temas para no abusar de su agenda. Pero finalmente, Tonatiuh o Alonso, si nada más en una línea que se quedó esa pregunta, y creo que para nuestra eh, 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 radioescuchas y personas que nos ven y que nos leen, es muy importante. ¿Cuál es el papel que tendrá el IEPS de gasolinas? Entonces, brevemente, ¿qué es ese que quedó en el tintero? ¿Cuál va a ser el papel del IEPS para la administración de Claudia Sheinbaum? ¿Qué rol tendrá? Perdón, el IEPS ha sido un amortiguador, como tú dijiste, de eventos catastróficos. La pandemia bueno, la crisis más bien energética internacional lo demostró, ¿no? Eso que detonó la inflación en términos mundiales y que nosotros tuvimos una política muy particular, ¿no? De ahí por ahí ajustar para que no se transfiriera distintos costos y se afectara la economía en su conjunto y tratar de mitigar los efectos de inflación. Recordemos que fue una parte muy importante para tener una inflación energética la menor por muchos meses consecutivos de toda la OCDE. Sin duda, eso tiene un impacto en las finanzas públicas, que son al final quien solventa, pero es para el beneficio de la población.
Entonces, más que ser será un mecanismo de recaudación cuando pueda hacerlo, pero se podrá utilizar como se ha utilizado hasta ahora como un mecanismo de estabilización de la economía si es necesario. Y más que de recaudación, lo que se plantea es que fuera un impuesto piguviano ambiental, que se generara una bolsa para Mm. poder resolver temas ambientales. Entiendo que en el de ustedes lo dejarían más bien como un amortiguador de que se transfiera para que a los usuarios no se le transfiera pues, las variaciones de precios de manera significativa. Entiendo que esa es la lógica más que de ese IEPS genere un fondo que permita pues, resolver algunos temas ambientales. Sobre todo, creo que tenemos que verlo por la parte, si estamos hablando de transporte, los planes de la doctora para hacer o incidir de manera efectiva sobre la generación o el deterioro al medio ambiente que pueda generar el transporte es a través del desarrollo de movilidad social, ¿no? De electromovilidad social. Es decir, desarrollar capacidades, grandes capacidades, para que la población en su conjunto pueda moverse a través de vehículos que pueden ser como los que están en la ciudad, ¿no? Eh, eléctricos. No apostarle, me refiero en un primer momento a autos, o sea, autos eléctricos, que de repente todos tengamos autos eléctricos. Entiendo las ventajas que podrá tener en ciertas economías tener a este impuesto como una suerte, pues sí, es de generador de expectativas y de modificador de conductas, ¿no? De la población. Pero también tenemos que entender el contexto de la sociedad mexicana y cómo nos movemos, quiénes utilizamos el auto. El transporte en la ciudad en realidad es muy barato en la Ciudad de México, ¿no? Pero en los estados de la República, hablando, por ejemplo, del Estado de México, es excesivamente caro. Y se podría tomar en cuenta, o sea, podrían generarse conductas que no quisiéramos o comportamientos que no quisiéramos a partir de utilizar al IEPS con otro tipo como otro tipo de mecanismo. Sí, y Y aquí en lo que, bueno, creo que Perdón, y ese es otro tema que tendríamos que ver, queda muy claro lo que planteas, la electromovilidad, porque ahí hay todo otro desafío, lo están viviendo en Estados Unidos con la infraestructura de carga eléctrica, que no es un tema menor y que pues ha limitado, por ejemplo, en Europa que se desarrolle la industria de autos eléctricos. Pero bueno, pues les recordamos a nuestra audiencia que estamos platicando con Toniatú Martínez y Alonso Romero, parte del equipo en temas energéticos de Claudia Sheinbaum. Adelante, Ileana Chávez, seguimos con la temática de esta sobre temas. Eh, Sin duda, el siguiente será el sexenio de las mujeres. Y a mí me gustaría que nos comentaran o nos adelantaran un poco cuál será el enfoque que dará la doctora en tema de mujeres en el sector energético. bueno, hay distintos planes, pero uno que me gustaría destacar es el desarrollo en ciencia y tecnología que está planteando la doctora. Ustedes saben, ella es una académica consumada, es científica, investigadora muy importante en nuestro país. Participó en grupos de trabajo que llegaron a ser reconocidos incluso con un premio Nobel, ¿no? Eh, la doctora tiene un plan muy fuerte en términos de desarrollo, innovación tecnológica y científica. ¿Por qué lo anclo a la parte del género? Porque en términos estadísticos también sabemos que la población que más estudia es la población de las mujeres que llega a la universidad, ¿no? Sin embargo, cuando saltas al mundo laboral es cuando se pierde y cambia la relación, la proporción, ¿no? Hay menos mujeres trabajando tanto en la informalidad como en la formalidad. Entonces, el impulso que le va a dar al desarrollo de la ciencia y tecnología en la parte, en general, pero en la parte energética también, creo que va a ser un ámbito en el que se van a ver muchas más mujeres involucradas. Otra parte muy importante es en el desarrollo propiamente educativo. La doctora impulsó en su gobierno durante los 4 años la creación de dos grandes universidades. La Universidad de la Salud, por un lado, que tiene dos carreras, ¿no? Enfermería y médico cirujano, y otra, la Rosario Castellanos, que tiene un modelo, bueno, actualmente ya tiene una matrícula de 50,000 alumnos. Es la más grande, es más grande que la de la Ciudad de México, creo que es más grande que la UNAM.
la matrícula de la Rosario Castellanos. Eso es porque tiene un modelo de acceso muy interesante, en donde tú no haces un examen, tú pasas cursos. Puedes reprobar el curso y volver a inscribirte al curso, y hasta que pases todos los cursos necesarios, una suerte de propedéutico, tú ingresas a la universidad. La doctora está planteando llevar este mecanismo, que tiene muchas más bondades de las que yo estoy describiendo, no soy el experto al final del día, pero va a llevar este modelo a todo el país, y de ahí vamos a tratar de también trabajar la parte de las universidades Benito Juárez, ¿no? Que son universidades que sí ya están en todo el país, que tienen áreas de oportunidad, algunas áreas de oportunidad, y desarrollar la parte de la ingeniería, ¿no? La ingeniería que muchas veces es una carrera que toman más hombres que mujeres, pero también de tratar de fomentar este tipo de modelos de inserción educativa, en donde pues tengas esta parte del propedéutico, ingresar y demás, va a facilitar la participación de más mujeres en este tipo de carreras, la parte de la ciencia y la tecnología, y sí va a ser, es tiempo de mujeres, como la doctora comentó, como también es un muy buen eslogan de campaña en su momento, ¿no? Es tiempo de mujeres, y es una realidad. Tenemos a dos personas que están en la punta, bueno, una persona que está en la punta y otra persona que está en segundo lugar, pero las dos son mujeres, quien en realidad tiene oportunidades de ganar, ¿no? Quienes en realidad tienen oportunidades de ganar, y vamos a tener a la primera presidenta. Entonces, sí hay planes en desarrollo de ciencia y tecnología, hay planes en términos de incrementar la matrícula de ingenierías en particular, ¿no? Para las mujeres, y en Desarrollo de garantizar también talento. Ujú. desarrollo de talento y también becas, ¿no? Vamos a llevar la beca que implementó la doctora en la Ciudad de México a nivel nacional. Y eso también es un potenciador, un habilitador de capacidades para las personas, sobre todo las que tienen menos recursos, y para tratar de evitar de que caigan en situaciones de delincuencia, o pues simplemente que dejen de estudiar, ¿no? Por falta de recursos. Ujú. Eso también es muy importante. ¿Y ujú, qué oportunidades habrá para las mujeres del sector energético que ya están preparadas? Pues mira, estamos hablando de que Pemex, y en lo particular Pemex, abrirá nuevos negocios, ¿no? Ya habíamos discutido que tanto Pemex y CFE van a tratar de generar a través de energías renovables grandes proyectos. Y ahí va a haber un área muy grande para el desarrollo de ingenieras, de abogadas, de muchas profesiones para que trabajen, porque estamos hablando de que vamos a incrementar las capacidades de las empresas del Estado. O sea, de una manera muy rápida y muy importante. Pero también, y eso a lo mejor eso no le toca tanto al Estado, pero el hecho de ser un facilitador de las inversiones hará también que haya muchos más puestos de trabajo disponibles y mejor pagados. De hecho, lo que estamos viendo, el comportamiento de los salarios en el país, afortunadamente ha sido a la alza. El hecho de que tengamos un salario mínimo ya casi bueno, casi el doble, ¿no? No es cierto, es casi el triple de lo que iniciamos. El sexenio inició en 88 pesos, y ahorita está en 246. Eh, a- a- Uno, no generó inflación, y dos, impulsó los salarios promedio. Entonces, estamos viendo mejores salarios, mayor número de empleo formal, menos empleo temporal, es decir, son plazas permanentes, y eso beneficia también como parte de una política general, pero también beneficia y mucho al sector de las mujeres. Gracias. Pedro, adelante. Creo que Tu no se micro. escucha. Gracias. Pues bien, pues interesante, un poco los lineamientos que nos están planteando Tonatiuh Martínez y Alonso Romero, del equipo de la candidata Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues yo, ya con un poco delineado el modelo energético para el próximo sexenio de la candidata, en caso de quedar,
La pregunta sería si intentarían de nueva cuenta la reforma energética que, pues ahora sí que quedó ahí, ¿no? Que quiso, que propuso el gobierno de López Obrador, no pasó, y la pregunta es si la van a intentar, o en todo caso, si qué cambios al marco jurídico se necesitarían para la continuidad, para el fortalecimiento de las empresas, y pues para todos los objetivos que tiene la candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, mira, la doctora fue una participante importante cuando se hizo ay, ¿cómo se llaman son los diálogos, pero son debates que organiza el Congreso de la Unión. Tienen un nombre, no me acuerdo ahorita. Yo también participé en esos debates, ¿no? O sea, tú tenías 3 personas que iban a argumentar en favor, o más personas, pero bueno, un grupo de personas que iban a argumentar de un lado en contra de la propuesta del presidente, y 3 o más personas que iban a argumentar en favor de la propuesta del presidente. La doctora participó, me parece que 2 veces, y estuvo ahí en los foros defendiendo la reforma del presidente. Ahora, en todos sus términos. Entendemos también que, y todo lo que hemos trabajado en la parte energética, desde que iniciamos los diálogos por la transformación en diciembre del año pasado, es que estamos trabajando con el marco legal actual, entendiendo que es la legislación vigente, y estamos trabajando, todos los planes se están desarrollando a través de, de la ley vigente. Sin embargo, quisiera resaltar que va a ser necesario también, y eso lo hemos contemplado, trabajar con los órganos reguladores eh, eh, del sistema energético nacional. El doctor Islas lo dijo en su participación en un foro público, en una televisora, en que habían quedado de ver la Comisión Reguladora de Energía en muchos aspectos. Entonces hay que trabajar en estas aristas para tener el mejor sistema que podamos en beneficio de todos, porque al final lo que se está haciendo, y la propuesta de la doctora, el por qué está llegando también a la presidencia, es buscar la prosperidad compartida, no las ganancias para unos cuantos, no que se saquee al país, como se hizo antes de 2018, sino que cada uno de los mexicanos pueda disfrutar de los beneficios que estamos viendo ahora, por ejemplo, con más inversiones, mejores empleos y claro, mejores salarios. Estamos hablando de que el plan de la doctora incluye también la disminución fuerte, 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 fuerte de lo que ya comenzó, que es la pobreza en el país. Somos un país muy rico, o sea, estamos, uno, dentro de las 20 economías más grandes del mundo. Dos, avanzamos 2 lugares en términos de nuestro Producto Interno Bruto en estos 5 años, casi 6 del presidente Andrés Manuel. Y sin embargo, manteníamos unos niveles de pobreza alarmantes. Eso es lo que estamos tratando de cambiar, y eso es la prosperidad compartida. Disminuir los niveles de pobreza de manera muy fuerte, al menos la pobreza energética. Hay un plan específico en el programa de los 100 puntos de la doctora para atacar la pobreza energética de la sociedad mexicana. Y sí, habrá que hacer cambios, algunos cambios en la legislación, pero sobre todo yo me iría, más que decir algo en específico, al fortalecimiento y al robustecimiento también de estos órganos autónomos. Bueno, creo que la propuesta era desaparecerlos, ¿no? La propuesta del presidente fue desaparecerlos. Nosotros estamos manejándonos con el marco legal actual, es decir, existen, ¿no? Y la propuesta del presidente era desaparecerlos, pero no desaparecer sus funciones, ¿no? Sí, claro. Entendemos la parte Sí, que las de absorbieran la CENER o... su papel, eh, em, y no olvidar tampoco que los órganos autónomos son parte del Estado. O sea, los órganos autónomos, o los entes autónomos, son parte del Estado mexicano. Y en una democracia hay 3 poderes, ¿no es cierto? Están los poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, al ejecutivo y al legislativo los eligen los votos, es el camino democrático. Al judicial no. Pero los organismos autónomos muchas veces se han manejado
de manera paralela a la elección popular. Entonces, de lo que se trata es de trabajarlos de cierta forma que puedan generar también este tipo de sinergias y nos ayuden a fortalecer las capacidades del sistema energético en general, ¿no? Bien. Bueno, pues pues yo ya tendría ya solamente una pregunta y también le pediría a Pablo y a Ileana si tienen algo. Y bueno, pues la otra pregunta sería con el tema de la bolsa de inversiones, ¿no? Ahora sí que pues han hablado de robustecer, han hablado de incursionar en la transición energética, energías renovables. Si tienen contemplado la bolsa más o menos de inversiones que se necesita el sector energético, ya hablaste que bueno, pues van a tratar de mantener ese 54, 46, pero bueno, ¿cómo más o menos sería esta estrategia de inversión y volver a lo mejor a insistir hasta dónde el sector privado? Sí. Los números que se han manejado van desde los 15.000 millones de dólares hasta los 30.000 millones de dólares. Depende de la evolución de los proyectos. Y siempre pensando en que no vamos a desarrollar al sistema endeudando al país. Vamos a buscar los mecanismos, como Alonso lo comentó en una de sus intervenciones, hablando, por ejemplo, de este instrumento del denominado Project Finance, ¿no? En donde pues tienes asegurada la fuente de pago, ¿no? Tienes asegurada la fuente de pago y es una de las cosas de los contratos que las empresas privadas toman y voltean con un banco y dicen, mira, pues ya tengo aquí el contrato y es por 20 años y pues fondéame, ¿no? Y ahí yo creo que podemos generar mecanismos, pero para que en lugar de que sean las empresas privadas, los organismos públicos, las empresas productivas, puedan beneficiarse de estos. Otros. Em, las Afores han invertido en las empresas productivas alrededor del 2% de todo su portafolio. Tienen el 20% del Producto Interno Bruto en administración y solo el 2% de esos 6 billones de pesos se ha dedicado a invertir en Pemex y CFE. En general, bueno, de hecho, las Afores tienen cerca del 13% invertido de los 6 billones en capital de empresas transnacionales fuera de México. O sea, no empresas que estén aquí, sean transnacionales, sino en empresas fuera del país, ¿no? Desarrollando allá, pues, lo que tengan que desarrollar. Entonces, creemos que se puede hacer otro trabajo por ahí, muy importante. La banca de desarrollo tiene que jugar un papel fundamental. Si uno revisa el balance de la banca de desarrollo, que quitando al Banco del Bienestar, ¿no? Que no sería parte de esto, y probablemente a Sociedad Hipotecaria Federal, estaríamos viendo que solo la mitad de sus activos están dedicados a cartera de crédito. La otra mitad están invertidos en títulos, en moneda de corto plazo, en realidad, para generar rendimientos. Entonces, ahí hay también una parte importante de dinero que podría utilizarse para desarrollar el sector. Estamos hablando de posibles mecanismos como el de Iberdrola, digo, entendiendo que acá fue la compra de un proyecto ya establecido y ya generando, pero buscar un mecanismo similar, ¿no? En donde se adquiera el 51% de algún vehículo de inversión y la industria privada adquiera el otro 49% de esa inversión, y entonces de ese vehículo de inversión, y entonces podamos desarrollar un proyecto en específico. Entonces están explorando distintos mecanismos. La propia fibra E sigue siendo también una opción. Como ustedes saben, es un mecanismo que ha generado utilidades, bueno, dividendos fuertes. Creo que el último fue del 12.34%. Los inversionistas están muy felices con lo que está pagando la fibra. Y al final, ese mecanismo se utilizó para bursatilizar activos de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, también se puede utilizar, generar más emisiones de la fibra E, también lo estamos considerando. Em, Estrategia de inversiones, bueno, eso serían más o menos lo que estamos barajeando dentro de otros tantos.
Muy bien, estimado Pablo, estimada Ileana, ¿algo que quieran todavía comentar? No, pues sobre todo agradecer a Tonatiu y bueno, pues creo que los desafíos están ahí porque eh, sí tener esos esquemas de financiamiento, como él dice, pues, pues no son tarea fácil. Vamos a pensar el de las Afores. Eh, Siempre ha sido como cuidadoso ahí porque recordemos que el sector petrolero y el sector energético, por definición, es un factor de riesgo y pues esos recursos son de las personas que pues tarde o temprano tendrán su pensión y no podemos ponerlos pues por eso hay todo un marco estructural de dónde pueden invertir las Afores precisamente para cuidar sus recursos, pero es un tema que pues gradualmente las Afores han participado en algunos temas de riesgo, pero pues ahí creo que pues hay una discusión de si deberían de aplicarse para proyectos que tienen alto riesgo los recursos que están en las Afores. La otra parte, como bien decías, la fibra es un vehículo muy interesante, el caso de Fibra E, pero también recordar que tiene, pues la estructura de ese vehículo tiene pues un incentivo fiscal que le permite pues tener esas rentabilidades, pero vamos a decir, a mí lo que me agrada es que no se cierran, que tienen un panorama de un menú muy amplio de opciones. Obviamente esas opciones, pues el mercado va a ir viendo que hay algunas que son más ventajosas respecto a otras. Y finalmente, pues Tonatiuh, como cierre, eh, el cambio climático es algo que pues lo hemos ido tocando, digamos, de manera tangencial, pero hoy día las grandes petroleras pues tienen ese desafío de que hay que cumplir esos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y esa transición no es fácil. Los europeos han querido, por ejemplo, pues poner limitaciones a los vehículos de combustión interna y pues se dieron cuenta de que pues no se puede tener una velocidad tan amplia para poder restringir. En Alemania quisieron cerrar las plantas de energía nuclear y se dieron cuenta que tampoco es tan fácil y que no hay manera de sustituirlas. Entonces, no hay soluciones fáciles, Tonatiuh, y seguramente uno de los temas que me llamó la atención y nada más brevemente sí quisiera tomar, porque fueron palabras tuyas que dijiste, a la gente le preocupa mucho que la parte de refinación, y tú lo dijiste claramente, la refinación pues también es un sector que es muy complicado por la generación de diferentes contaminantes. Pues obviamente cada vez las refinerías utilizan petróleo más pesado en el caso de México, y entonces pues tú dijiste, eh, estamos haciendo que las refinerías eh, pierdan menos en esta estructura. Sí, pero el problema es si podemos hacer que ganen. Y pareciera ser que en esta ecuación las refinerías no ganan. A lo mucho puedes hacer que el caso de Deer Park es un caso pues realmente muy exitoso, pero tiene toda una filosofía de cómo está construido Deer Park. Y esa es la pregunta final que te quisiera hacer, Tonatiuh. ¿Cómo el cambio climático va a hacer que construyamos un sector energético que para poder afrontar el cambio climático requiere de nueva infraestructura? Y otra vez regresamos a lo mismo. El problema es que no hay suficientes recursos, no hay suficientes vehículos. La participación privada creo que va a estar muy acotada y muy selectiva por lo que te entendí. En algunos proyectos sí, en algunos otros no. Entonces, ¿cómo poder crear esa nueva infraestructura que sea resiliente al cambio climático y cómo hacer que esas refinerías que ya están ahí y que pues en algunos, pues voy a citar, en los dos equipos que van a la cabeza, pues han dicho que ellos sí cerrarían dos refinerías. Entiendo que ustedes dicen, pues no, nuestra apuesta sigue siendo esas refinerías. Entonces, pues para cerrar, Tonatiuh, y agradecerte que nos hayas dado este panorama, no, pues no podemos acabar en tan poquito tiempo todos los temas, pero creo que a nuestra audiencia le has dejado y le has delineado, pues, cuál es la visión que tiene el equipo de Claudia Sheinbaum en estos temas energéticos. Sí, mira, muchas gracias por la última pregunta, es importante. Eh, También esto se reduce a la parte del combustóleo, ¿no? Em, ahora en 2024 se está terminando una coquizadora en Tula, que va a atender tanto Tula como Salamanca. En 2025, la de Salina Cruz, que esa, digo, también son proyectos importantes, son proyectos de mucho dinero, y son proyectos que nos van a
alivianar en esta parte. Las coquizadoras, como ustedes saben, pues son estas transformadoras, ¿no? Y al final del día el combustible que tengamos en otras refinerías puede trasladarse ahí. La doctora no ha anunciado nuevos proyectos de coquizadoras, pero estos dos van a ser muy importantes para lo que ya estamos generando. Es un hecho que en 2024 termina la de Tula y en 2025 va a faltar una parte, no es tanto, la de Salina Cruz. Entonces eso nos va a ayudar bastante también en la parte del cambio climático. Y otra cosa es apostar por lo que está, el gran plan de la doctora es mantener esta plataforma de 1.8 y toda la demanda adicional que sea necesaria en el país va a ser a través de energías limpias. Es un gran reto este que estamos planteando, pero uno de los cálculos que se tienen es en la parte de geotermia, de lo que puede trabajar Pemex y CFE, es añadir alrededor de 5 gigas de capacidad. Tanto así es lo que puede generar este proyecto que desarrollen, o el hacer uso, pues, de la geotermia y el desarrollar estos proyectos, ¿no? ¿Esto cómo nos va a beneficiar? Bueno, es una inversión muy fuerte la que se tendría que hacer en ese sentido. Pero dos, al ser energía limpia y al ingresarla a la red, evidentemente vamos a atraer más inversiones que necesiten energías limpias porque su legislación en su país lo requieran. Estamos hablando prácticamente de toda la Unión Europea, ¿no? Cuando pongamos estos proyectos en marcha, desde nuestro punto de vista van a comenzar a llegar inversiones muy fuertes. Cuando se haga este anuncio de inversiones en donde esta serie de acciones que se van a poner en marcha cuando la doctora las haga, porque pues es quien las tiene que hacer, ¿no? Ella tiene que decir, tiene que anunciarlas, ¿no? Cuando ganen. Y eso va a también, y tiene que ser un gran mensaje de lucha contra el deterioro del medio ambiente por el cambio climático. La doctora, ustedes saben, es una académica que dedicó buena parte de su vida a estudiar los efectos del cambio climático. Entonces, pues su tesis de licenciatura, de maestría y doctorado tienen que ver con aminorar los efectos del cambio climático. Entonces, sí va mucho por investigación, desarrollo e innovación, por inversiones en energías renovables y por atraer inversiones de otros países que también quieran tener un sistema energético más limpio. Entonces, la matriz energética de nuestro país va a cambiar en los siguientes 6 años. La parte de energía estamos buscando una transición energética justa, acelerada, soberana y sostenible. Entonces, parte de una u otra forma que resume lo que estamos buscando hacer. Pues bien, interesante el tema, pues nos has puesto en claro un poco cuál es la propuesta del sector energético de la candidata Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues como decías, es un plan de continuidad con cambio. Nos has un poco especificado las líneas. Hay muchos desafíos, como lo dice Pablo, en la parte de las empresas productivas del Estado, en la parte de los recursos, en la parte de los proyectos, ¿no? En un escenario de altas tasas de interés, el tema de la transición energética, ¿no? Buscar pares para que haya coinversión con el sector privado. Y bueno, y está el tema de bajar el tema de los precios del gas y de la luz, ¿no? Son temas, toda esta combinación de temas, pues nos dejan una idea de que, bueno, pues hay desafíos y bueno, pues este éxito en lo que venga, para ustedes y para la doctora. Y bueno, pues estuvimos con Tonatiuh Martínez y Alonso Romero, del equipo de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y pues gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.